Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal, Dax, Andrea, Jorge, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No sé si fue por andar de metiche o por quedarme solo en la madrugada, pero desde esa noche no he podido dormir en paz. Así empieza lo que te quiero contar. Esto me pasó hace apenas un par de años, cuando me fui a trabajar a una gasolinera de esas que están en medio de la carretera. Ya sabes, donde no hay ni rancho cerca, solo monte y uno que otro tráiler pasando cada hora. Está en medio de la nada, en una carretera federal del norte del país, para que te des una idea. No quiero decir nombres porque me daría problemas con los que aún están ahí trabajando, pero te juro que no estoy inventando nada. En ese entonces tenía 21 años y necesitaba dinero. Un compa mío, al que le decíamos el flaco, me recomendó con su patrón. Me dijo que estaba buena la paga, que dejaban buenas propinas, sobre todo los traileros que pasaban seguido. Entonces pensé, ¿qué tanto puede pasar en una gasolinera? Nomás despachas, cobras y ya. No me imaginaba lo que venía. El primer mes estuvo tranquilo. Me tocaban turnos mixtos, unos días en la mañana, otros en la tarde. Los clientes llegaban en bola y la mayoría dejaban que sus 10, 20 pesitos extras por no hacerlos esperar tanto. Algunos me aventaban hasta 50 o 100 cuando les limpiaba el parabrisas, según qué tan buena onda anduvieran. Me empecé a emocionar. Estaba ganando más ahí que en cualquier otro jale que hubiera tenido. Pero todo cambió cuando el patrón me dijo que me tocaría quedarme unas semanas en el turno nocturno. El flaco ya se había salido porque se fue a chambear con un pariente a Estados Unidos, así que ya no me tocaba andar con él. Me iba a quedar solo con otro señor ya grande, Don Beto. Al principio no me preocupó. Pensé que estaría más tranquilo por la noche, y lo fue, pero no en el buen sentido. El primer detalle raro fue una madrugada que estaba limpiando los baños. Me quedé solo en la tiendita que tienen al lado del despacho de gasolina, y como ya no había clientes, pues me puse a barrer y trapear para matar el tiempo. Estando ahí, escuché clarito como una moneda caía al piso. Ya sabes, como ese sonido metálico seco, pero no había nadie. Me asomé por el cristal que da las bombas y todo estaba vacío, silencio total, nada más el viento moviendo los arbustos. Pensé que quizás se había caído alguna de las monedas que yo traía en la bolsa del pantalón, pero al revisar, todas estaban ahí. Sentí un escalofrío, pero no le di importancia, me quise hacer el fuerte. Una semana después me mandaron a limpiar la oficina porque el patrón iba a llegar al día siguiente. Era la primera vez que me daban acceso a las oficinas, porque usualmente esa puerta estaba cerrada con llave. Don Beto me pasó la llave y me dijo que nomás acudiera a los escritorios y le dieron una pasada con el trapeador rápido. Desde que abrí la puerta sentí un calor raro, como un bochorno, aunque afuera estaba helando. Y lo primero que vi fue un altar, pero uno bien armado. No era uno simple con una veladora y un cuadro, no, era un altar de la Santa Muerte, de tamaño grande, con velas grandes, botellas con líquidos raros, monedas y hasta lo que parecía huesos de algún animal. Incluso hasta tenía un cráneo pequeño y unos frascos con lo que juraría que eran como uñas. No supe qué hacer, se me heló la sangre. Cerré la puerta de la impresión, medio barrí y me salí lo más rápido que pude. No le quise decir nada a Don Beto. Pensé que quizás era algo personal, de fe, y no me quería meter en problemas por eso. Pero desde esa noche las cosas se pusieron peor. Empecé a notar que en la madrugada llegaban carros que no hacen ruido. No sé si me explico. De repente volteaba y había ya un coche estacionado, cuando segundo antes no se veía nada en la carretera. No escuchaba el motor llegando, no veía las luces, ni siquiera el reflejo de los faros. Simplemente era como si de la nada aparecieran ahí. Algunos de esos clientes eran extraños. Me hablaban sin verme a los ojos, con una voz bajita, como de garganta cerrada, y siempre pagaban con el cambio exacto, ni una moneda de más ni menos. Otros me miraban raro, o se quedaban viéndome mientras llenaba el tanque, como si supieran algo de mí que yo no. Nunca decían nada fuera de lo normal, pero el ambiente era denso, incómodo, como si todo el aire se hiciera pesado cuando estaban ahí. Una madrugada alrededor de las 3 se fue la luz. Esto es raro, porque de hecho tenemos una planta de respaldo. Lo más espeluznante fue que los relojes digitales que había y mi propio teléfono se detuvieron, y todos marcaron las 3:17 y ya de ahí no avanzaron. Estuve como 20 minutos en completo silencio, con la linterna del celular prendida para sentirme un poco mejor, y en ese tiempo pude escuchar cómo alguien caminaba por la parte trasera de la gasolinera, pero cuando salí a dar una vuelta para ver si había un animal y correrlo, no había nada.
Desde entonces, cada madrugada pasaba algo. Sombras por los vidrios, murmullos entre los estantes, cosas que se caían solas. Un bote de aceite rodó solo del estante una vez y cuando fui a recogerlo, lo sentí caliente, como si hubiera estado al fuego, y pues nadie lo había tocado. Otro día un cliente me preguntó que si el señor de las tinieblas seguía atendiendo. Yo no supe qué hacer y simplemente lo miré raro y se fue. La gota que derramó el vaso fue un día que encontré la libreta de registros del patrón. Era un cuaderno viejo, escondido en un cajón que parecía no usarse. Lo abrí por pura curiosidad y empecé a leer. Ahí no había cuentas ni facturas, había nombres, fechas y al lado de cada nombre, una palabra escrita con rojo. Ofrecido. Uno de los nombres me sonaba. Era un señor que había desaparecido unos meses antes. Salió en las noticias locales del pueblo, porque su camioneta parecía abandonada en una brecha, pero de él no se supo nada. El nombre estaba ahí, ofrecido. Se supuso que tal vez había sido la maña, es decir, la mafia local, pero ahora todo estaba tomando sentido. Ahí fue donde me cayó el 20. Todo ese éxito, toda la clientela que llegaba como si algo los jalara, las propinas, incluso los coches que aparecían sin ruido, todo estaba conectado con ese altar. Era una clase de pacto. El patrón había hecho un trato con algo que no era de este mundo. A cambio de sacrificios, se le llenaba el changarro. Cerré la libreta con un temblor en las manos, la guardé de nuevo y salí de la oficina. Pero esa noche alguien me estaba esperando afuera y no era un cliente. Era una silueta, no tenía rostro, alta, flaca, vestida con ropa negra. Estaba justo al lado de una bomba. No se movía, no respiraba, solo me observaba. Yo sé que muchos no me van a creer, pero te juro por lo más sagrado que esa madrugada escuché como esa cosa estaba respirando como si estuviera detrás de mí. Y no era el viento, no era ningún animal. Era una respiración fuerte, pesada, como la de un perro grande, pero con ese tono gutural que sientes cuando alguien o algo está demasiado cerca. Volté con el corazón en la garganta, pero no vi nada. De repente, en un parpadeo, ya había desaparecido esa sombra. Sentía que ahora me estaba acechando y que estaba en cualquier rincón oscuro de la tienda. Agarré la escoba que traía, nomás por tener algo en las manos, y me fui recorriendo hacia la tiendita. En ese momento la luz había vuelto. Me acerqué pensando que tal vez era un error eléctrico, aunque por dentro yo sabía que había algo extraño, porque mientras más me acercaba, más sentía ese hormigueo en la nuca, como cuando sabes que alguien te está observando. Cuando llegué al surtidor para checar, el marcador seguía avanzando, como si alguien estuviera cargando gasolina. Se escuchaba la bomba funcionando y la manguera vibrando, pero no había ningún carro, nada. El aparato solo estaba llenando quién sabe qué, pero lo más extraño es que la manguera seguía en su lugar, pero los números se habían vuelto locos. Y ahí fue que lo vi, el charco. Justo al lado del surtidor había un charco enorme de algo espeso y oscuro, y olía a sangre. Me agaché a verlo pensando que era la gasolina, y cuando me agaché me di cuenta de que no lo era. Era sangre, con coágulos y tibia todavía. Hasta la respiración se me cortó. Me paré de golpe, giré y lo vi. Era el patrón, pero no como lo veía durante el día. Estaba parado en la entrada de su oficina, pero traía otra ropa, como si fuera una especie de túnica vieja. La cara, no sé cómo describirla, pero no era de él. Su expresión estaba vacía, con una sonrisa rara, como de alguien que ya no está del todo vivo. Traía un puro encendido en la mano, y desde ahí juraría que me estaba viendo fijamente sin pestañear. Corrí como loco al otro extremo del lugar, sin saber qué hacer. Me encerré en el baño del personal y me puse a llorar como un niño. No te miento, pero lo peor fue que, entre el silencio de la madrugada, empecé a escuchar como si alguien o algo estuviera arrastrando los pies por fuera. Pasos lentos, arrastrados, con pausas, como si supieran que yo estaba allá adentro, escondido y con miedo. Y entonces empezaron a golpear la puerta, pero no fuerte, no como si quisieran tirarla abajo. Eran como golpes lentos, como de alguien tocando con la yema de los dedos. Pasaron minutos eternos. Yo ya me había orinado incluso encima, literal. Me dolía el pecho de tanto contener la respiración. Me tapé los oídos y comencé a rezar lo único que me sabía, lo que sea, cualquier oración. No sabía ni a qué Dios pedirle ayuda. Y luego hubo un silencio sepulcral, como si todo se hubiera apagado. Salí casi que gateando. No quería mirar a ningún lado. Quería evitar que esa cosa me viera a mí. Caminé hasta la tiendita y me encerré con la llave. No volví a salir de ahí hasta que llegó el relevo a las 6. Me vieron la cara y de volada supieron que algo me había pasado. Uno de los compañeros, uno que llevaba mucho tiempo ahí, se me acercó y me dijo: «Ya viste lo que no debías, ¿verdad?». Ese mismo día fui con el patrón a renunciar.
No me dejó hablar, solo me miró, sonrió y me dijo: gracias por aguantar, chamaco, te irá bien. Me dio un sobre con más dinero del que ganaba en un mes y yo, pues no tuve el valor de confrontarlo para decirle que qué diablos estaba haciendo esa noche. Solo tomé el dinero y me di media vuelta y me fui. Días después quise hablarle a mi compa, el flaco, el que me recomendó el trabajo, pero ya no me contestó. Traté de hablar con su mamá y decirle que lo estaba buscando, que no me contestaba las llamadas. Yo ya sabía que estaba en el gabacho, pero aún así pensé que igual le había cambiado de número o algo así por el estilo. Pero su mamá me dijo que no, que simplemente estaba ahí trabajando y que tal vez después contestaba. Yo intenté seguir insistiendo marcándole, pero por alguna razón no me contestaba y parecía ser que me había bloqueado del WhatsApp porque los mensajes no le llegaban. No sé si le habrá pasado algo o no, pero de lo que estoy seguro es que no quería hablar conmigo. Hace poco supe que la gasolinera cerró. Dicen que por temas administrativos, pero la neta yo creo que ya nadie quiso seguir con el turno nocturno. A lo mejor y se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y les empezaron a pasar cosas, o las desapariciones continuaron con los empleados. Sea como sea, yo me alegro de no volver a tener que trabajar en ese lugar, porque uno nunca sabe las mañas que tenga tu patrón. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo no soy de los que creen en cosas raras, ¿sabes? Crecí en un rancho donde las historias de brujas y espantos eran parte del pan de cada día, pero yo siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Lo que me pasó en esa gasolinera cambió mi manera de ver el mundo, y desde entonces no he podido dormir igual. Tenía apenas unos 18 años cuando agarré ese trabajo. Fue por necesidad, como la mayoría de nosotros comprenderá. Acababa de salirme de una empresa donde me traían de cargador y me explotaban bien feo. Un compa del barrio me dijo que conocía al encargado de una gasolinera que estaba como a 1 hora de la ciudad y que andaban buscando a alguien para el turno de la noche. Me dijo que no era tanto trabajo, que solo llegaban carros de repente y tenía que cargarles la gasolina y era todo. Incluso hasta te daban propinas a veces, y que incluso entre los mismos empleados se turnaban y se iban a dormir pequeñas siestas de 30 minutos, 1 hora. Yo lo vi muy favorable, la verdad. Acepté sin pensarlo. Cuando llegué por primera vez, lo primero que noté fue lo sola que estaba esa maldita gasolinera. Estaba a la orillita de una carretera federal, como agarrando camino, rodeado de puro monte por un lado y unas vías del tren por el otro. No había casas cerca, lo más cercano estaba como a 10 minutos. De día no se notaba tanto, pero de noche era como estar en medio de la nada. Éramos 2 por turno, uno que atendía los carros y otro que estaba limpiando y era de apoyo. Revisaba, ayudaba con lo que fuera referente. Yo empecé como auxiliar, aprendiendo a llenar los tanques de gasolina y cobrar ahí mismo, directo al cliente, como se hace por acá. A la semana ya le había agarrado el rollo y me dejaron solo con un compañero que tenía más tiempo ahí. La capacitación fue rápida, pero hubo algo que me llamó la atención desde el primer día. El encargado, un señor moreno medio seco, me dio un recorrido por las instalaciones. Me mostró dónde estaban los extinguidores, la oficina, la caja, el baño, una pequeña bodeguita donde guardaban los aceites y líquidos para carros. Pero cuando pasamos por el fondo de la gasolinera, había una puertita vieja de lámina, medio oxidada. Se detuvo y me dijo muy serio: oye, esa puerta no se abre, no te acerques ahí por nada del mundo. ¿Quedó claro? Pensé que tal vez estaba bromeando, pero no lo dijo con risa. Me quedé viéndolo y solo asentí. No pregunté nada porque vi que no tenía ganas de explicarme. De todos modos, pensé que tal vez era un cuartito viejo con cosas inservibles donde arrumbaban las cosas, o tal vez el patrón lo usaba como bodeguita personal para sus propias cosas. La verdad, hasta pensé que seguramente debería oler ahí horrible, porque escuché como ruidos, como moviéndose adentro. Pensé que tal vez eran ratas o cucarachas, y tal vez por eso decían que no me acercara. No sé, la verdad es que no quise indagar mucho. Pasaron las semanas y todo iba bien. Mi compañero de turno era un tipo tranquilo. Le decían el güero. Era medio callado, pero buena onda. Siempre traía sus audífonos y casi nunca hablaba de más. Una noche, entre plática y plática, le pregunté de broma qué era lo que había en esa bodega del fondo, y rápidamente le cambió la cara por completo. Solo me volteó a ver y se quitó los audífonos cuando se lo dije y me dijo: güey, no abras esa puerta, no preguntes nada, neta, no te metas en pedos. Al principio me dio risa porque puso una cara muy seria, pero al mismo tiempo me incomodó. La forma en que lo dijo no fue jugando, fue como con miedo, como si en verdad supiera algo que yo no. Pasaron unos días y todo seguía más o menos normal, hasta que una noche el güero no llegó. Me avisaron como a las 8 que iba a faltar por una urgencia familiar.
así que me iba a tocar cubrir toda la noche a mí solo. No me molestó, porque él había agarrado la onda a todo. Ya llevaba un ratito trabajando y pues nada se me dificultaba. De todos modos, en la madrugada no es como que pase muchísima gente. Después de las 2 de la mañana era muy raro que cayera alguien, salvo uno que otro trailero o un borracho perdido. Esa noche hacía un frío raro, seco, como si el viento no corriera pero el aire se metiera en los huesos. Me puse mi sudadera y me acomodé en una silla cerca de la bomba principal, con mi termo de café, a esperar a que se fuera la madrugada. Eran como las 2 cuando empezó lo raro. Primero fue el olor. No sé cómo describirlo. Era como azufre o algo podrido. No a basura, ni a drenaje. Era diferente. Algo que te daba náuseas y al mismo tiempo te ponía los pelos de punta. Salí con la linterna de mi celular a revisar si no había ningún animal muerto por ahí, pero no vi nada. El olor parecía provenir del fondo, de la puerta esa que me dijeron que no abriera. Me acerqué despacito, tratando de no hacer mucho ruido. No sé por qué, pero sentía que si alguien me escuchaba, iba a meterme en problemas, aunque estuviera completamente solo. Al llegar, me quedé parado frente a la puerta. No se veía nada raro, pero el olor sí salía de ahí, estaba seguro. Me regresé a mi lugar, saciando un poquito mi curiosidad, pero no pude quitarme esa sensación de encima. Cada tanto escuchaba como si alguien caminara entre los matorrales, pero no era como un animal. Se escuchaban como pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre la tierra y piedras. Incluso creía escuchar una especie de quejido bajito, como si alguien estuviera sufriendo o gimiendo. No quise moverme más. Me senté con la espalda pegada a la pared. Me encendí un cigarrillo y, aunque yo sé que no debía fumar ahí, me quedé con la mirada fija en la bodega. La verdad es que el estrés y el miedo me estaban empezando a carcomer. A las 4 de la madrugada, los sonidos ya eran más constantes. El olor ya se había vuelto insoportable. Aunque prácticamente estábamos al aire libre, era como si no pudiera quitarme ese olor de la nariz. Y una parte de mí me decía que me largara de ahí, pero otra era como, no sé, era como si algo me jalara, como si una parte de mí quisiera saber qué había allá adentro. Y fue entonces que vi una luz. Sí, una luz, desde la rendija de abajo de la puerta, como si alguien hubiera encendido una bombilla o una veladora, pero no sé, lo que fuera, hasta un celular si quieres, pero había luz por debajo de la puerta. Lo curioso es que la puerta seguía con candado, pero se veía clarito cómo se colaba la luz. Y entonces escuché un golpe seco del otro lado. Yo sé que debí haberme quedado quieto, pero ya estaba al borde del colapso. Fui por un tubo que usábamos para ajustar las llantas y me acerqué. Le di un empujón a la puerta, pero no se dio. Claro, tenía el candado y estaba cerrada con llave. Le di otro más fuerte y nada. Entonces algo dentro de mí se tronó. No sé si fue la desesperación, la ansiedad o la misma curiosidad maldita. Tomé vuelo y me azoté contra la puerta con el hombro. Sentí el crujido del metal oxidado y cómo tronó la puerta. Lo hice un par de veces, 2, 3, hasta que la chapa se venció y la puerta se abrió de golpe, chillando como si se quejara. Lo que vi dentro me dejó helado. Dentro de ese lugar había una clase de altar, pero no era como cualquier altar que hayas visto de brujería. No, tenía animales muertos, incluso algunos en descomposición, huesos, un pentagrama invertido pintado en el piso, así como grandes estatuas de cosas que no sabría qué decirte. No eran de la Santa Muerte. Hay algo que le llaman Baphomet, no sé si sea eso o era otra criatura, pero era algo realmente aterrador, lo cual ni siquiera recuerdo bien porque en cuanto lo vi decidí salir corriendo. Porque no vi a nadie adentro, pero el terror fue indescriptible. Imagínate solo la escena. Entras a un lugar donde huele algo totalmente raro y ves una bombilla y lo que te encuentras adentro es eso. Eso le pone los pelos de punta a cualquiera. Así que rápidamente salí corriendo y me metí a la pequeña oficina. Me encerré. Lo peor fue cuando escuché pasos, no afuera, sino dentro. Pasos lentos que crujían al piso como si lo pisara algo muy pesado. Algo que respiraba fuerte, como un animal lastimado, como si arrastrara un costal por el suelo. Yo lloraba, no sabía qué hacer. No podía ni siquiera darme el lujo de hacer tanto ruido al gemir. Solo cerré los ojos, apreté los dientes y me quedé ahí, esperando que esa cosa me atrapara y fuera mi final. Sentía que algo me estaba oliendo, como si estuviera a centímetros de mi cara. No sé en qué momento me desmayé, pero cuando abrí los ojos ya era de día. Las luces seguían prendidas, no había rastros de nada. Salí esa mañana como si nada. Mi patrón llegó como siempre. Me saludó como si todo estuviera normal.
Yo no le dije nada, ni lo de la puerta, ni de lo que había dentro del pentagrama, ni los pasos que escuché, nada. Pero él sí me dijo algo. Me miró a los ojos, sonrió y dijo: entraes a la bodega, ¿verdad? No debiste haber hecho eso. En ese momento se me cayó el alma. No me lo dijo en tono de regaño, sino con un tono de tranquilidad que daba más miedo que un grito, como si supiera que había algo ahí que no se podía encerrar del todo, y que ahora me había reconocido. Yo me fui a mi casa, y esa misma tarde le mandé un mensaje diciendo que renunciaba, que gracias por la oportunidad. Nunca volví, y por miedo tampoco nunca denuncié. Yo sé que esas cosas, el maltrato animal y así, pues tiene cierto peso sobre la ley, pero esa persona debía estar bien parado como para tener esas cosas ahí en su propia gasolinera. Pasó el tiempo, decidí cambiarme de ciudad, hasta de número, pero cada tanto, de repente, cuando me agarra el insomnio, me viene ese olor a azufre en la nariz. No sé si me lo estoy imaginando o de verdad lo huelo, pero recuerdo como si estuviera en ese mismo lugar, como si esa cosa me hubiera seguido. Nunca se lo conté a mi familia. A veces me preguntan por qué ya no quiero volver al pueblo, y yo solo les digo que pues tengo mucha chamba en esta nueva ciudad. Pero la verdad es que yo quedé traumado al ver esa cosa en esa pequeña bodeguita. A veces todavía lo escucho en mi cabeza, como si no hubiera pasado tanto tiempo. Ese grito, tan seco y desgarrado, como si alguien se estuviera quemando vivo, como si se estuviera partiendo el alma desde adentro. Esto me pasó hace como 1 año y medio. No le conté a nadie de mi familia porque pensé que iban a decir que estaba exagerando o que me estaba sugestionando. Apenas hasta hace unos pocos meses me animé a escribirlo. Me costó muchísimo, porque recordarlo es como volver a ese lugar, pero ya no quiero cargarlo solo, así que aquí les va mi historia. Yo trabajé durante 6 semanas en una gasolinera que está saliendo de la ciudad, pegada casi al cerro, sobre la carretera vieja que ya casi no usa nadie, excepto algunos traileros que no quieren pagar la autopista. Esa gasolinera siempre me dio mala espina, desde la primera vez que fui a echar gasolina como cliente, pero necesitaba el trabajo. Me quedé sin chamba en la tienda donde estaba y un conocido me pasó el dato. El turno era de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me dijeron que me iba a tocar con otro chavo, que regularmente éramos solo 2 y que nomás despachábamos. No era de esas gasolineras Pemex, como que tenía una concesión de otra empresa. Nada moderno, apenas unas lámparas feas y un cuartito donde te podías meter a descansar, y otra oficina cerrada que solo usaba el patrón. La primera noche no pasó nada raro. El compañero que me entrenó me explicó cómo funcionaban las bombas, cómo cobrarle a los clientes directos en la mano y todo eso. Solo me llamó la atención que al final del turno me dijo así medio en serio, medio en broma: si escuchas algo raro allá donde están los baños, no vayas, nomás quédate acá. Pensé que lo decía por seguridad, tipo si nos podían asaltar o vagabundos que se metían a dormir ahí. Dije que todo bien, que yo no solía meterme en esas cosas, y que si llegaba a escucharlo pues que yo le avisaba para ir a revisar juntos o a ver qué chingados hacíamos. Pero esa advertencia se me quedó dando vueltas. A partir de la segunda semana fue que las cosas comenzaron a sentirse distintas. Primero fueron los silencios. Sonaba raro, pero había momentos en que todo se callaba. No había absolutamente nada de ruido. Ni grillos, ni insectos, ni el viento. Solo se oía el zumbido de la misma gasolinera. Esos momentos me ponían la piel de gallina, como si algo me estuviera observando desde los matorrales o desde el baño del fondo. Luego empezó a pasar lo del parador. Era un espacio abierto junto a la gasolinera, como una especie de zona de descanso donde antes estacionaban los traileros, con unas banquitas oxidadas y una mesa de concreto. Estaba medio cubierto por unos árboles y matas grandes. Casi nadie se acercaba ahí, pero yo sí vi gente. Una madrugada, serían como las 3:30, llegó un carro. Era un Jetta viejo, blanco. Se paró en la bomba 2. Me acerqué y vi que había un señor con sombrero y una mujer al lado. No me saludaron ni bajaron el vidrio. Solo me hicieron una seña con la mano. Les despaché gasolina como siempre, pero cuando me acerqué a la ventana para poder cobrarles, ya no había nadie. El carro estaba apagado, vacío, sin luces. Revisé por todos lados. Pensé que a lo mejor me había distraído lo suficiente y se venía a sentar a esas mesitas, pero no había señales de que se hubieran bajado, ni puertas abiertas, nada. Yo tampoco escuché nada. Volté hacia el parador y juro que vi a la mujer ahí, a la orilla del campo. No se movía ni caminaba, solo estaba ahí, viéndome. Luego parpadeé y ya no estaba. Al otro día le conté eso al otro chavo, el que hacía el turno antes de mí, esperando que se riera o me dijera que era una broma pesada. Pero solo me dijo: tú no los mires directo, tú sigue trabajando. Esa respuesta me dejó peor. ¿Cómo que no los mire directo? Esa misma semana empecé a escuchar cosas, ruidos de pasos detrás de la estación, como si alguien caminara entre las piedras, a veces corriendo.
Escuchaba como si arrastraran algo metálico por la pared o el rechineo de unas llantas frenando. Una noche escuché el sonido de un tráiler acercándose, pero nunca llegó. Lo escuché frenando, rechinando fuerte, y luego nada. Salí a la calle a ver si ya se había ido de paso o algo así por el estilo, pero no había la más mínima señal de nada. Le conté eso a mi compañero. Él me dijo que el patrón casi no se aparecía, solo él. Le dije que necesitaba saber qué pasaba, que si era algún tipo de broma pesada o si había algún vagabundo rondando la zona. Me miró serio y se quedó callado un rato y luego me dijo: mira, pues ya estás aquí, solo te digo esto. Hay cosas que se quedaron aquí después de lo que pasó. Tú no te metas, no le hagas caso y es tu trabajo. ¿Quieres seguir? Bien. Si no quieres, pues ahí está la puerta. La verdad, los que estamos aquí pues ya estamos acostumbrados y no queremos que nos arruines el ambiente laboral, la verdad. Sí, yo sé que da miedo las primeras veces, después te acostumbras. La verdad, el trabajo está bien. Si quieres quedarte, adelante. Si no, eres libre de irte. Ya no me dijo más. Esa noche no pude dormir nada al llegar a mi casa. Me desperté en la madrugada empapado de sudor, con la sensación de que algo me había trepado encima en sueños, como si alguien me hubiera aplastado el pecho con toda su fuerza. Y aún así decidí regresar al trabajo. No sé si por necesidad, por el dinero o por terquedad, pero regresé. Una madrugada me tocó estar solo porque el otro compañero se enfermó. El patrón no quiso cerrar el turno. Me dijo que si podía aguantarlo, me lo pagaba. Un poquito más, como un pequeño bono. Acepté, aunque por dentro me dio mala espina. Todo iba relativamente tranquilo. Llegaron algunos carros, unos trailers, pero eso como de las 2:40 de la madrugada. Empezó a oler raro. No sé cómo explicarlo, como llanta quemada mezclada como con gasolina. Pero no era exactamente eso. Era un olor raro, viejo, como si estuviera muerto. El olor venía otra vez del lado del parador. Traté de no voltear, pero era insoportable. Me acerqué un poco, solo desde la banqueta de concreto, y vi algo que no me dejó en paz hasta el día de hoy. Una figura parada justo donde estaba la mesa de concreto. Era un hombre, creo, aunque no se le veían bien los rasgos. Era como si tuviera la piel quemada. Estaba completamente inmóvil, pero se sentía su presencia como si estuviera gritando en silencio. Mis piernas empezaron a temblar como si fuera una gelatina. Traté de dar 2 pasos hacia atrás, parpadeé y desapareció. Rápidamente, por el miedo, decidí meterme al cuartito. No sabía qué hacer, solo me sentía más seguro allá adentro. Me metí al cuartito a esperar a que pasara algo. Tras unas horas salió el sol. Sentí que podía respirar. Decidí llamarle al patrón. Le dije que ya no iba a seguir si no me decía qué era lo que estaba pasando. Que si era una maldita broma ya era demasiado. Que no estaba loco. Y ahí fue donde me soltó todo. Dijo que hacía como unos 5 o 6 años. Un tráiler se quedó sin frenos y se estrelló directo en la estación. Eran como las 3 o 4 de la mañana. Mató al despachador que estaba en la bomba. Aplastó un coche donde venía una pareja y reventó una de las bombas. Hubo algo de fuego, gritos y muerte. Dijo que desde entonces pasaban cosas raras, pero que mientras nadie se metiera con los muertos, ellos no hacían más que de repente molestarte, pero de ahí no pasaba. Yo no supe qué responder, simplemente le colgué. Aguanté en el trabajo unas noches más, con miedo, con la música del celular tratando de apagar todos los sonidos extraños, pero todo se empezó a poner más pesado, más denso, y entonces vino esa maldita última noche. Esa noche, después de que mi jefe me contó lo del accidente, me fui a mi casa, pero no dormí. Me quedé acostado con los ojos abiertos, viendo el techo, repasando cada cosa rara que me había pasado desde que entré a trabajar ahí. Todo empezó a tener sentido, pero no me daba paz. Al contrario, me sentía más inquieto, como si ahora que sabía la verdad, todo se fuera a poner peor. Y no me equivoqué. La misma noche siguiente a esa plática, justo como a la 1 de la mañana, llegó un carro viejo, un Chevy, de esos oxidados, color naranja. Se estacionó en una bomba. Yo me acerqué y le pregunté cuánto iba a cargar. El tipo solo me señaló con la mano sin decir una palabra. Se me hizo raro, pero pensé que no quería hablar, o que tal vez estaba borracho o bajo los influjos de alguna sustancia. Le volví a repetir, pero solo me señaló ahora el tanque de gasolina. Pensé que tal vez era lleno, así que lo dejé correr. Mi idea era dejarlo correr hasta 100 pesos, luego 200 y así hasta que él me dijera que me detuviera. Empecé a despacharle y cuando volteé al asiento del conductor, ya no había nadie. El carro estaba vacío. Revisé los alrededores, me asomé atrás, hasta abrí la puerta del coche, pero no había nada ni nadie. Apagué la bomba y cuando regresé a la oficina ya no estaba el carro. No oí ningún ruido de motor, ni luces, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Se me hizo bastante extraño, pero todavía faltaba lo peor. Esa misma madrugada, como a eso de las 5, ya casi por amanecer, escuché el ruido de un tráiler. Era distinto, no era el típico rugido del motor, sino un rechinido, como de llantas frenando de golpe.
y después se escuchó el golpe, fuerte, seco, y un grito tan humano y desgarrador que me revolvió el estómago. Rápidamente salí a ver qué había pasado, a ver si se había accidentado un tráiler afuera, pero no había nada. Lo que sí encontré fueron gotas de sangre goteando en el piso. Incluso hasta vomité del susto. Me recargué en la pared, temblando, poniendo mis manos sobre mis piernas, tratando de procesar el shock de lo que estaba pasando. Esa fue mi última noche. Al amanecer, en cuanto llegó el relevo, le dejé las llaves en el escritorio y me fui. Ni siquiera quise pedir mi sueldo. No dio explicaciones, simplemente me largué. A las pocas semanas me marcaron para que fuera a firmar unos papeles y recogiera mi finiquito, pero no fui. Les dije que me depositaran o que se lo quedaran, ya no me importaba. Y yo nunca le quise contar oficialmente, porque pues me iban a decir que estaba loco. Yo no estaba dispuesto a eso. A lo mejor ellos ya se habían acostumbrado, pero para mí me estaba sobrepasando. Al final, afortunadamente, pues mi patrón sí me depositó mi finiquito por los días que había trabajado. Y pues nada, hice mi vida otra vez nuevamente. Volví a conseguir un empleo en otro lugar y actualmente pues estoy trabajando en una ferretería. La paga es un poquito menor y un poquito más pesado el trabajo, pero al menos aquí no me están asustando cada 5 minutos. Y pues bueno, Foster, esta es mi historia. Espero la disfruten y espero que si alguien la haya escuchado, nunca le toque pasar algo parecido a lo mío. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra ritual para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Dax, Andrea, Jorge, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma: suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Lo primero que quiero decir es que yo nunca había creído en esas cosas raras, mucho menos en fantasmas o apariciones. Pensaba que eran cuentos para asustar borrachos o inventos de traileros que se echaban historias en las madrugadas para no dormirse. Pero esa noche en la gasolinera me cambió todo. A veces me despierto sudando y me acuerdo de ese cliente en moto, de su cara, o más bien, de lo que no tenía. Yo trabajaba de despachador en una estación a la orilla de la carretera, rumbo a la sierra. Era esas gasolineras solitarias, de Pemex, que apenas tenían un par de bombas, una tendita y un baño medio estartalado. Los turnos de noche eran pesados, porque casi no pasaba gente, salvo uno que otro tráiler o carros de paisanos regresando del gabacho. El silencio era lo que más me incomodaba, porque cuando no hay ruido, uno empieza a escuchar cosas que normalmente no nota. El crujir del metal de la bomba cuando se enfría, el viento arrastrando bolsas de plástico, los perros ladrando a lo lejos y a veces los ruidos en el monte que parecía que respiraba. Esa noche no tenía muchas ganas de trabajar, para serte sincero. Me habían puesto en el turno de 12 de la noche a 8 de la mañana. Estaba con otro compañero, pero él se metió a la tiendita a hacer unas cuentas y prácticamente me dejó afuera solo, al pendiente de las bombas. No era raro que lo hiciera. Siempre se escabullía para dormirse en una silla de atrás de las estanterías. Yo ya estaba acostumbrado. Nos cubríamos las espaldas, por así decirlo. Serían como las 2 de la mañana cuando lo escuché. El ruido de una moto acercándose a toda velocidad. No era raro. A veces pasaban motociclistas de esos que trabajaban en el monte o que viajaban entre pueblos. Pero desde que la escuché venir, algo me dio mala espina. Era un rugido raro, como si la moto estuviera forzada, como si arrastrara metal contra el asfalto. Se escuchaba disparejo, como si viniera mal de la máquina, pero al mismo tiempo, constante. Me puse derecho, me acomodé y me preparé para atenderlo. La moto entró directo hasta donde estaba la bomba. Era una de esas motos negras, viejas, como de los 90s, con las calcomanías ya escarapeladas. El tipo traía un casco oscuro, totalmente cerrado, y un abrigo largo de cuero que se había gastado. No lo vi bien al principio, pero me incomodó la forma en la que me miraba, o al menos sentía que me miraba, porque el visor del casco era tan oscuro que no se alcanzaban a distinguir los ojos. Se estacionó, apagó la moto y no se bajó de inmediato. Solo se quedó sentado ahí, como observándome.
Yo nervioso le pregunté qué cantidad iba a querer. ¿Cuánto le pongo, jefe?, le dije, intentando sonar normal. Hubo una pausa que me pareció eterna, y luego, con una voz extraña, como apagada, me contestó: «Llénala». La voz me sonó rara, como si viniera desde dentro de un túnel, hueca, sin fuerza, como si la estuviera escuchando desde un radio viejo. Me estremecí, pero traté de no darle demasiada importancia. Abrí el tanque y empecé a despachar. Lo raro fue que, mientras cargaba, el tipo empezó a hacerme preguntas. No eran las típicas de carretera, como cuánto falta para tal pueblo, o dónde habrá un lugar de descanso. No, este sujeto me preguntaba cosas raras, incoherentes. ¿Tú sabes hace cuánto tiempo que no pasa nadie por aquí? ¿Sabes si el camino sigue igual o ya lo arreglaron? ¿Qué día es hoy? Yo me quedé en silencio, porque me incomodaban demasiado. Respondía justo lo que me preguntaba, con monosílabos, para no sonar grosero. Pues sí, pasan, dije, a veces los trailers. El camino, pues, normal, ¿no? Y hoy es martes, ¿por qué? Él se quedó quieto, sin moverse, y lo único que se escuchaba era el clic del surtidor llenando el tanque. Cuando terminé, cerré la tapa y le dije la cantidad. Fue cuando el hombre se quitó el casco. No sé cómo describirlo, y créeme que me tiemblan las manos mientras estoy escribiendo esto, porque el sujeto no tenía rostro. Su piel era lisa, como si alguien hubiera borrado sus ojos, su nariz y su boca con una plancha caliente. Era como ver un maniquí, pero vivo. Respiraba, eso sí, porque veía su pecho subir y bajar, y yo lo vi clarito, bajo la luz blanca del poste de la gasolinera. Me quedé paralizado, como congelado en el tiempo. El aire se me fue de golpe. No pude ni gritar, ni correr. Se me doblaron las rodillas y caí al suelo de puro impacto. Lo único que escuchaba era mi corazón reventándome los oídos. El tipo sin rostro me miraba, o eso parecía, porque no tenía ojos. Pero yo sabía que esa mirada clavada en mí estaba como agujas heladas entrando en la piel. En ese momento el sujeto hizo un movimiento brusco, como si se arrancara hacia atrás. Se subió a la moto otra vez y en cuanto la encendió, la moto rugió con un sonido más fuerte y extraño que antes. Pero lo más perturbador fue lo que vi cuando avanzó hacia la salida de la gasolinera. De pronto la moto se encendió en llamas, como si hubiera explotado el tanque, pero sin hacer ruido. Las llamas eran intensas, pero no iluminaban. Era un fuego raro, como oscuro, que no alumbraba alrededor. Me quedé tirado en el piso, viendo cómo esa figura ardiente se alejaba hacia la carretera. Avanzó unos metros más y de golpe desapareció. No hubo humo, no hubo cenizas, nada. Solo la oscuridad de la carretera vacía. Y en cierto punto, yo perdí la conciencia. Cuando desperté, seguía tirado en el suelo de la gasolinera. Lo primero que sentí fue la cara empapada del sudor y un dolor fuerte en el pecho, como si alguien me hubiera bofeteado mientras estuve inconsciente. El zumbido en mis oídos me aturdía y me costaba trabajo respirar. Volteé hacia el carril donde había estado la moto y lo único que quedaba era una mancha oscura en el pavimento, como quemado, y un ligero olor a gasolina mezclado con carne chamuscada. Me quedé unos segundos tratando de entender lo que había pasado, si todo había sido un simple desmayo, una alucinación, o de plano ya me estaba quedando loco. Pero luego recordé la cara, o mejor dicho, la ausencia de ella. Esa piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nada, como si la cabeza fuera un maniquí mal hecho. Nomás de acordarme, incluso ahorita que lo estoy escribiendo, me están dando arcadas del asco que sentí. Me levanté como pude, todavía mareado, y regresé a la pequeña caseta donde guardábamos las cosas de los trabajadores. Quería tomar agua, lavarme la cara, cualquier cosa para calmarme, pero cuando abrí la puerta me di cuenta de algo que me heló la sangre. La caseta olía como a humo, y en la pared de enfrente había unas marcas negras, como si alguien hubiera puesto las manos llenas de carbón y las hubiera arrastrado hacia abajo. 5 dedos marcados, largos, como de un guante quemado. No me atreví a quedarme ahí. Salí de nuevo a las bombas y vi que la carretera estaba completamente sola. Ni un carro, ni un perro, nada. El silencio era tan denso que hasta escuchar mi propia respiración me ponía nervioso. Me puse a caminar hacia donde vi que la moto se había incendiado y después desapareció. Fueron unos 20 metros más adelante, justo antes de la curva que se metía al monte. Al llegar, confirmé que el pavimento estaba quemado. El asfalto se veía como derretido en un pequeño círculo, y lo más raro fue que al tocarlo, aún se sentía el calor, como si el incendio hubiera sido minutos antes, pero yo llevaba más de 1 hora desmayado según el reloj de mi muñeca. No sé qué me dio por mirar hacia el monte, pero al hacerlo, vi algo que todavía me cuesta aceptar. Entre los árboles, parado muy derecho, estaba el mismo tipo, el mismo cuerpo delgado con la chamarra negra y el casco en la mano, solo que ahora en lugar de una cara lisa, parecía tener una especie de bozal de metal oxidado, como una trampa sujetándole el cráneo. Lo peor fue darme cuenta de que no estaba mirándome,
Estaba señalándome con un dedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y corrí como loco hacia la gasolinera. No quería mirar atrás, no quería comprobar si me estaba siguiendo, pero cada paso que daba sentía como si alguien más estuviera pisando al mismo ritmo detrás de mí. Cuando por fin llegué a la bomba, me escondí detrás del dispensador y respiraba con dificultad, como si hubiera corrido durante kilómetros. En ese momento escuché un ruido extraño, una moto acelerando, pero no venía de la carretera, sino desde dentro del mismo terreno de la gasolinera, como si estuviera dando vueltas alrededor de mí. No se veía nada, solo se escuchaba el motor rugiendo y el chillido de las llantas sobre el pavimento. Yo giraba de un lado a otro tratando de ver de dónde venía, pero no había nada visible. Entonces, un viento helado me pegó en la cara y el olor a gasolina se volvió insoportable. Cerré los ojos y lo siguiente que sentí fue que alguien me susurró al oído, pero sin palabras claras, más como un murmullo ahogado. Abrí los ojos de golpe y era mi compañero, el que se había metido a la tiendita. Me preguntó que qué diablos me había pasado. Yo la verdad es que estaba tan afectado que no podía ni siquiera abrir la boca. Después de unos minutos me trajeron agua y logré tranquilizarme. Le conté lo que me había pasado, pero como que no me creyó mucho. Con el paso de los días empecé a preguntar a la gente del pueblo, medio disimulado, para no parecer loco. Y fue donde me enteré de algo que me dejó frío. Hace algunos años un motociclista murió justo antes de la curva en esa gasolinera. Se había estrellado con un tráiler de madrugada. Lo raro era que, según decían, cuando los paramédicos llegaron, el cuerpo estaba tan destrozado que no pudieron identificarlo. No encontraron ni cartera ni nada, pero lo más perturbador fue que los que lo vieron juraron que el golpe había dejado su cara irreconocible, como si estuviera borrada, como si se hubiera arrastrado por el pavimento y le hubiera borrado todo señal de cara. Lo que más me impresionó fue que la gente del pueblo decía que el tipo nunca había tenido rostro después del accidente. Yo nunca les creí, hasta esa noche. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Todavía recuerdo ese olor. No era gasolina, ni aceite quemado, ni a llanta recalentada como a veces se queda pegado en el uniforme. Era un olor raro, como a humo viejo. Un cigarro apagado que alguien dejó olvidado en un cenicero lleno. Lo tengo tan metido en la nariz que aunque ya pasaron meses, todavía de repente me despierto con esa sensación. Esa noche me tocaba el turno de cierre en la gasolinera. Es la típica que está en medio de la nada, carretera libre, ni tiendita, ni Oxxo, ni nada parecido. Solo los despachadores, las bombas y una casetita de lámina donde guardábamos cosas, descansábamos un rato y llevábamos las cuentas. Yo llevaba tiempo ahí, así que ya estaba acostumbrado a la soledad, al frío de madrugada y a los trailers que de repente pasan a cargar. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando lo vi. Lo que me sacó de onda fue que venía caminando. ¿Quién demonios llega a pie a una gasolinera en esta hora y en medio de la carretera? Normalmente los que se acercan así son gente que pide raite o de plano indigentes, pero este no tenía pinta de eso. Venía bien vestido, camisa blanca medio desabrochada, pantalón de mezclilla oscuro y unos zapatos que se veían casi nuevos, pero llenos de polvo. Caminaba lento, como si estuviera cansado, pero a la vez derechito, sin cojear ni tambalearse. Se me acercó directo, ni siquiera miró alrededor. Cuando estuvo frente a mí, lo primero que me dijo fue: ¿tienes un encendedor? Quiero prender un cigarro. Me saqué de onda porque no es normal que pidan eso, y menos ahí mismo, donde si llega a encender algo cerca de la bomba nos puede cargar la chingada a todos. Le respondí que sí tenía, pero que ahí no podía fumar, que si quería tenía que alejarse mínimo unos metros hacia la terracería. Él sonrió, pero no fue una sonrisa normal. No sé cómo explicarlo, era una mezcla entre agradecimiento y tristeza, como alguien que sabe que va a llorar pero se aguanta. Me dijo: no te preocupes, acompáñame tantito, no me quiero ir solo. Esa frase me sonó rarísima. Lo primero que pensé fue que a lo mejor había tenido un accidente o que lo habían bajado de algún carro al asaltarlo. Le ofrecí llamar a emergencias, a la Guardia Nacional, algo, pero me negó con la cabeza. Serio. No necesito eso, solo quiero un cigarro, uno último por esta noche. No sé por qué, pero lo seguí. Caminamos hasta la terracería, un poco hacia el costado donde ya no alumbran tanto las lámparas de la gasolinera. Saqué mi encendedor y él ya traía su cigarro en la mano. Lo prendí y le di fuego. La primera bocanada de aire que dio fue rara, larga, como si llevara horas conteniéndose. Se quedó mirando hacia la carretera oscura, como si esperara que pasara algo. Yo me quedé ahí, sin saber si decir algo o solo esperar. Al final, él fue el que empezó a hablar. ¿Sabes qué siente cuando vas a morir? Me reí nervioso y le dije que no, que cómo iba a saber. Él volteó y me miró directo a los ojos. Tenía una mirada pesada. No sé cómo escribirla, como si supiera algo que yo no. Es como estar sentado en un camión sin frenos, viendo cómo la bajada nunca termina. Tú ya sabes lo que viene y nada lo va a detener.
Eso me congeló. Yo pensé que posiblemente estaría drogado o borracho, pero no, hablaba demasiado claro. Me sacó de onda, pero no quise quedarme callado y le pregunté por qué decía eso. Él solo le dio otra fumada al cigarro, como si ignorara mi pregunta, y cambió de tema. Sabes, fumar siempre ha sido un vicio que lo he tenido bien presente y me calma. Mi mujer odiaba que lo hiciera. Decía que un día me iba a matar. Supongo que al final no se equivocó. Me quedé quieto, con un nudo en la garganta. No entendía si me estaba hablando en pasado porque había tenido un accidente o porque ya lo presentía, o si le había dado esa famosa enfermedad que te da por fumar. Lo raro es que su ropa estaba limpia, salvo el polvo de los zapatos. No tenía sangre ni nada que pareciera un golpe, ni tampoco cojeaba. Caminaba perfectamente. Sacó otro cigarro de la cajetilla y me lo ofreció. Lo rechacé, pero me pidió fuego otra vez. Le encendí el segundo y me dijo: no te preocupes, no te voy a hacer nada. Solo quiero algo de compañía. A veces lo único que queremos antes de irnos es que alguien nos escuche. Esas palabras me pusieron la piel de gallina. Quise preguntarle de dónde venía, si había tenido un accidente, pero cada vez que lo intentaba, él desviaba la conversación hacia cosas raras. Hablaba de lo rápido que pasa la vida, de cómo uno siempre cree que habrá tiempo para arreglar las cosas, de cómo nunca nos despedimos bien de quienes queremos. Lo peor fue cuando me preguntó si yo tenía miedo de morir. Me quedé callado, no supe qué contestar. Él mismo me respondió: no tengas miedo, a veces la muerte solo quiere compañía. Se fumó el segundo cigarro con calma y luego otro más. Yo ya me sentí incómodo, con la cabeza llena de preguntas, pero también atrapado en la conversación. Era como si no pudiera irme, como si una parte de mí quisiera escuchar hasta el final. Mientras se fumaba el tercero, alcancé a ver a lo lejos que pasaban las luces de un tráiler. Pensé en tal vez pedirle ayuda, en gritar, en ver si me podía apoyar en algo, pero algo me detuvo. Cuando volteé de nuevo hacia él, ya no lo vi igual. Sus facciones parecían más pálidas, la mirada más hundida, y al exhalar el humo, por un momento juraría que vi que no salía por su boca, sino por sus ojos. Me froté los párpados, convencido de que era el cansancio. Él se rió bajito, como si supiera lo que había visto, y dijo: no falta mucho, solo me fumo un último más y ya me voy. Saqué mi encendedor por cuarta vez, le di fuego, y en ese instante sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Ya no estaba seguro de querer estar ahí, pero tampoco podía moverme. La carretera estaba vacía, la gasolinera a unos metros brillando como si no perteneciera a este mundo, y yo estaba al lado de un extraño que parecía no pertenecer a este tampoco. Ese último cigarro se lo fumó lento, mirando al cielo, como despidiéndose. Cuando lo terminó, lo aplastó contra la tierra, me miró otra vez a los ojos y me dijo: gracias, ya puedo irme. Fue una buena conversación. Y fue justo en ese momento donde pasó lo que me cambió la vida. Aquel hombre se esfumó en un parpadeo, así como el humo del cigarro se lo llevó el viento. Me quedé paralizado frente a ese punto de la oscuridad. No había nadie ya, pero el olor del tabaco seguía flotando como si la brasa todavía ardiera cerca de mí. Ese humo pesado, fresco, denso, que se te pega en la garganta. Me estaba matando de los nervios. Lo primero que pensé fue en revisar mi bolsillo. Palpé con mi mano y confirmé lo que temía. Mi encendedor ya no estaba. Se me congeló la sangre. Entonces, sí lo tuve frente a mí y no fue una alucinación. Fue lo primero que pensé. Me forcé a regresar a la bomba de la gasolinera. Caminaba rápido, como si entre más pronto me alejara de esa zona, más a salvo estuviera. Pero aún así sentí que alguien me seguía con la mirada desde la carretera oscura. Era la misma sensación que se tiene cuando un perro te observa desde la penumbra. No lo ves, pero sabes que ahí está. Ya no en mi sitio, me puse a limpiar las mangueras, a hacer cualquier cosa para distraerme. El reloj marcaba poco más de la 1:30 de la madrugada. A esas horas rara vez pasaba gente, salvo algún trailero o un taxista que llenaba el tanque antes de terminar su jornada. De pronto, un carro llegó pitando fuerte. Frenó de golpe frente a la bomba y me pidió gasolina con voz apurada. Yo todavía seguía medio nervioso, pero traté de comportarme normal. Lo atendí rápido, cobré y apenas se fue, otra camioneta apareció. Así estuvo durante un buen rato, como si de repente todos quisieran cargar a esta hora. Lo raro fue que nadie se quería quedar a platicar. Todos se veían con prisa, como si huyeran de algo. A los minutos, cuando por fin volvió la calma, se escuchó a lo lejos una patrulla. Venía con la sirena apagada, pero con las luces encendidas, directo hacia la carretera. Tras ella pasaron otras dos, igual de rápido. Ahí fue que me entró un presentimiento horrible. Algo me decía que estaba conectado con lo que había visto, y que el hombre del cigarro tenía que ver con eso. Serían casi las 3 de la mañana cuando llegó un tráiler que conocía bien. El chofer siempre me pedía para llenar el tanque. Me daba unos minutos de plática para hacer la noche menos pesada. Apenas bajó del camión, me dijo: oye cabrón, ¿supiste lo del choque? Le respondí que no, y me soltó la bomba.
Un tipo se estampó contra un poste en la carretera. Dicen que quedó hecho pedazos. Ya fueron los servicios de emergencia y levantaron el cuerpo, pero cuentan que todavía tenía una cajetilla llena de cigarros en su camisa. Yo me quedé frío, la cabeza me zumbaba. No tuve que escuchar más para entender. El hombre que vi era él. El trailero siguió hablando como si nada, pero yo ya no le prestaba atención. Mi mente repetía la escena una y otra vez. Apenas se fue el trailero. Otra vez el olor a cigarro volvió, más fuerte que antes, impregnando todo el aire. Miré hacia la carretera y juraría que vi una sombra parada junto al poste metálico donde antes lo había visto. Pero no era un hombre sólido. Era apenas una silueta oscura, desdibujada, como si la noche lo hubiera moldeado con humo. Me dio tanto miedo que retrocedí unos pasos, casi tropezando con las bombas. Y pude escucharlo. Una voz bajita, ronca, aunque no entendí bien lo que me decía. Pero esa frase me destrozó los nervios. Ya no estaba soportando más esa tensión. Estaba en el turno completamente solo y no tenía quien marcarle. Así que decidí correr hacia la oficina de la gasolinera y encerrarme. Cerré la puerta con seguro y me tiré contra la pared. Empecé a rezar en voz baja. Afuera estaba escuchando pasos, primero pesados, pero luego cada vez más lejanos, hasta que se perdieron por completo. Cuando me atreví a mirar por la ventana ya no había nada. La noche volvió a estar en silencio, solo el zumbido lejano de los cables eléctricos y las bombas. Amaneció y yo seguía ahí en la oficina todavía, y hasta incluso habían pasado un par de carros y no quise salirme para atenderlos. Cuando por fin llegó mi relevo y vio mi cara, juró que estaba pálido como muerto. No le conté mucho porque sabría que me tomaría de loco. Hasta la fecha me sigo preguntando si aquel hombre buscaba algo más y no solo fumarse un último cigarrillo conmigo. No sé cómo explicarlo sin que suene como una locura, pero esa noche sentí que la muerte caminaba junto a mí y venía en forma de un perro. Era mi segunda semana trabajando en la gasolinera. La neta, yo no quería ese turno nocturno, pero era lo que había. Todos me decían que era tranquilo, que casi no pasaban tantos carros, que lo más difícil era aguantarse el sueño y el frío. Y sí, en parte tenían razón, hasta que me tocó vivir lo que les voy a contar. La gasolinera está en medio de la nada, sobre la carretera que va hacia la Sierra de Puebla. De día todavía se escuchaba movimiento, trailers, camionetas, carros que iban y venían, hasta los que se paraban solo a echarse un café en la tiendita o a ir al baño. Pero de noche era otro mundo. El silencio pesaba, y lo único que se escuchaba eran los grillos, los perros lejanos de algún rancho perdido, y de vez en cuando el rugido de algún tráiler que pasaba a toda velocidad. Yo estaba en la segunda bomba, con mi chamarra cerrada hasta el cuello y los ojos rojos por el sueño. Me habían dicho que las cámaras de seguridad no servían bien, que estaban de adorno, y que por eso debemos estar atentos, pero que no me preocupara mucho porque era muy raro que ocurrieran problemas. Lo único que me incomodaba eran los otros empleados, los que tenían más tiempo. Nunca querían quedarse solos fuera. Siempre inventaban excusas para entrar a la tiendita, a calentar café, a revisar inventarios, lo que fuera. Yo, por ser el nuevo, me aguantaba el frío helado y el aburrimiento. Esa noche no había pasado nada raro hasta como las 2 de la mañana. Apenas unos 3 coches se habían detenido en toda la hora. Yo estaba apoyado en la bomba, viendo cómo la neblina empezaba a bajar desde los cerros. Eso era común, la bruma que se deslizaba como si cubriera la carretera en un velo. La luz amarillenta de los postes apenas alcanzaba a iluminar unos metros, y todo lo demás se lo tragaba la oscuridad. Y entonces lo vi. Al principio pensé que sería un perro callejero más, de esos que rondan los estacionamientos buscando comida, pero no. Cuando fijé bien la mirada, me di cuenta de que no era como los demás. Era un perro negro, pero no tenía una forma clara. No era un pastor alemán, ni un labrador, ni un rottweiler. Era como si tuviera patas mezcladas, como si no perteneciera a una raza definida. Caminaba lento, despacio, saliendo de la neblina como si esa bruma lo hubiera parido. Sus ojos brillaban con un reflejo raro. No eran rojos ni amarillos. Era algo como una combinación de ambas. Lo que me puso la piel de gallina fue que el perro se me quedó viendo fijo, sin moverse más, como si me estuviera midiendo. No ladraba, no gruñía, nada. Solo me observaba en silencio. Me reí nervioso pensando que era mi imaginación. Pinche perro raro, seguro es de algún rancho cercano, pensé. Pero entonces recordé lo que había escuchado apenas unos días antes. Los otros empleados, cuando apenas me estaban entrenando, me habían contado, de broma, según ellos, que en esa gasolinera se aparecía un perro negro por las noches. Yo no les creí, hasta me burlé. Sí, seguramente es el perro del diablo, ¿no? Ellos se miraron entre sí con una seriedad que no me gustó nada. Y uno me dijo: tú ríete, morro, pero el día en que lo veas, alguien se va a morir. Yo había pensado que era una broma de mal gusto para asustarme, hasta esa madrugada. El perro seguía ahí, quieto, mirándome. Yo no me quise acercar. Me metí las manos en las bolsas de la chamarra y traté de ignorarlo, pero no pude. Había algo en su presencia que me pesaba en el pecho.
como si me faltara el aire. En eso escuché el ruido de un motor. Venía un carro bajando por la carretera, con las luces altas encendidas. Yo agradecí la distracción porque me estaba empezando a sentir bien raro. El perro giró la cabeza hacia la carretera y luego volvió a verme. Justo en ese momento, el carro pasó frente a la gasolinera, y lo juro por mi vida, el perro desapareció. No corrió, no se escondió, no se metió entre los arbustos. Simplemente dejó de estar ahí, como si se hubiera deshecho entre la maleza. Yo me quedé helado, mirando fijamente donde lo había visto parado unos segundos antes. Chale, ya estoy alucinando por el sueño, me dije, pero en el fondo sabía que no. Lo había visto claro, demasiado claro. Seguí la noche con nervios y, para ser sincero, me dio miedo hasta parpadear. Cada que pasaba un coche me tranquilizaba un poco, pero la calma se me fue en cuanto se hicieron casi las 4 de la mañana. Fue cuando escuchamos por el radio de la caseta de la gasolinera que había habido un accidente unos kilómetros más adelante, en la curva conocida como el Puente del Diablo. Un carro se había salido del camino y había chocado contra un árbol. El chofer murió en el acto. En cuanto escuché esto, sentí que se me heló toda la sangre del cuerpo. El perro. Las palabras de los otros empleados retumbaron en mi cabeza. El día que lo veas, alguien va a morir. No le dije a nadie esa noche. Me aguanté, tragándome el miedo y haciéndome el fuerte, pero por dentro estaba temblando. Lo peor es que esa no fue la última vez que lo vi. Los días siguientes me empecé a obsesionar. Cada noche que me tocaba el turno, miraba entre la neblina, esperando verlo de nuevo. No sabía si quería confirmarlo o si deseaba que nunca más apareciera. Y aunque pasaron varias noches tranquilas en las que me convencí de que lo había imaginado, la realidad me cayó como un balde de agua fría la siguiente vez que lo vi. Era un viernes. Había más movimiento que de costumbre. Camionetas con familias que iban a visitar a los suyos en los pueblos cercanos. Trailers que se detenían a cargar combustible. Incluso un par de carros de jóvenes que seguramente andaban de fiesta. Yo estaba más tranquilo porque había ambiente, más ruido, más luz de los faros, hasta que pasaron las 3 de la mañana. De pronto todo se calmó, como si de golpe el mundo se hubiera apagado. El único compañero que tenía en servicio esa noche entró a la tienda para calentar café, y yo me quedé otra vez afuera, solo, en la bomba número 2. Y ahí estaba, el perro negro, en el mismo punto, mirándome, igual de inmóvil, igual de silencioso. Pero esta vez había algo distinto. Sentí como si no solo me mirara, sino que me estaba señalando, como si me hubiera escogido. Yo di un paso hacia atrás. En mi cabeza solo tenía una idea: alguien iba a morir. Y lo peor es que esta vez no sería un automovilista, ni un cliente. Esa noche, la muerte se quedó en la gasolinera. No sabré cómo explicarlo, pero lo sentí en el cuerpo. Como un frío que no te recorre la piel, sino que se te mete hasta los huesos. El perro seguía ahí parado, con esos ojos que no brillaban como los de un animal normal, sino que parecían los huecos más negros y oscuros que la noche. Yo retrocedí despacio, mirando hacia la tienda. Alcancé a ver a mi compañero riéndose, dándole sorbos a su vaso de café. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando afuera. Seguro pensó que me habían asustado o algo así por el estilo. Me dieron ganas de entrar y gritarle, decirle que vieran al perro, que no estaba loco, pero por alguna razón no pude. Era como si algo me estuviera deteniendo. De pronto el perro bajó la cabeza, como oliendo el suelo, y luego levantó el hocico hacia la tienda, hacia donde estaba mi compañero. En ese momento lo entendí. No era yo el que iba a morir, era mi compañero. Me quedé helado. No sabía si correr, si rezar, si quedarme quieto. El perro dio unos pasos hacia adelante, cruzando la oscuridad del estacionamiento. Lo raro es que sus patas no sonaban contra el pavimento, ni un solo eco, ni un solo roce. Era como si flotara, aunque sus garras se veían claramente rozar el suelo. Fue entonces cuando escuché un golpe fuerte dentro de la tienda, como si algo de vidrio hubiera caído. Corrí hacia la puerta y cuando entré, mi compañero estaba tirado en el piso. Se había desplomado sin razón aparente. «Oye, levántate», le empecé a gritar. Yo sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Ese muchacho no reaccionaba. Incluso hasta le di un par de cachetadas, lo moví, lo sacudí, le hice de todo, pero no podía hacer nada al respecto. Ya no respiraba y parecía ser que tampoco tenía pulso. Rápidamente saqué mi teléfono para llamar a emergencias, y en lo que estaba haciendo eso, volteé a ver a la ventana, como si por instinto algo me hubiera hecho hacerlo. Y ahí estaba, justo en la bomba número 2, en el mismo lugar donde yo me había parado, mirándonos desde la distancia. No ladraba, no se movía, solo estaba ahí, como testigo. La ambulancia tardó casi 40 minutos en llegar. Cuando por fin lo levantaron, los paramédicos dijeron lo que yo ya sabía: estaba muerto. Un paro cardíaco fulminante, dijeron. Que esas cosas pasan, que pudo ser una condición cardíaca no detectada. Y bueno, mi compañero sí estaba relativamente viejo, pero pues aún así era relativamente joven para que eso fuera tan solo así como un paro cardíaco fulminante. Yo sabía que no podía hacer eso, que era el perro, ese maldito perro.
porque en el momento exacto en que se lo llevaron, el perro había desaparecido. Pasaron los días y todos intentaron convencerme de que fuera coincidencia, pero en el fondo sabíamos que no era así. La gente de la zona ya conocía la leyenda, los traileros hablaban de ese perro de la gasolinera, y hasta algunos clientes nos preguntaban de broma: oigan, ¿es cierto lo del perro de la gasolinera? ¿Se les ha parecido? Yo trataba de no pensar en eso. Trabajé varios turnos más sin verlo, hasta que una semana después volvió a aparecer. Esa noche estaba más callado de lo normal. No había tantos carros y cerca de las 2 de la mañana lo vi otra vez. Paró en el mismo punto, solo que esta vez no me miraba a mí, sino hacia la carretera. Minutos después llegó un carro con 2 tipos adentro. Venían borrachos, se les notaba. Apenas alcanzaron a estacionarse frente a la bomba y desde la ventanilla me gritaron que les llenara el tanque. Yo lo hice, aunque por dentro temblaba, porque el perro no quitaba la mirada de ellos. Pagaron, se rieron entre sí y se fueron tambaleándose por la carretera. No pasaron ni 10 minutos cuando un tráiler se paró en la gasolinera. El chofer bajó corriendo, pidiéndome ayuda. Más adelante, a menos de 1 kilómetro, un carro se había estampado. Le pregunté si de casualidad había sido un color blanco, y me dijo que sí, y que había varios ocupantes adentro. Sabía que era el mismo carro de esos jóvenes. Rápidamente llamamos al servicio de emergencias, pero yo en el fondo sabía que no serviría de nada. Ya no iban a escapar de la muerte. Después de esa noche yo no supe si me estaba metiendo en cosas en las que no debería, porque al final de cuentas yo nada más estaba trabajando, pero el hecho de que ese perro se apareciera ahí me parecía demasiado extraño, como si de alguna forma ya me estuviera yo también involucrando. Así que decidí conseguir otro empleo. Afortunadamente lo hice unas semanas después, en una gasolinera dentro del pueblo, lejos de la carretera. Nunca más volví a ver ese perro, pero a veces siento su presencia cuando manejo de noche, como si me siguiera desde el retrovisor, un bulto oscuro, esperando el momento para aparecer otra vez. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ven a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si ves hasta acá, házmelo saber comentando la palabra perro negro para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.